señor ministro Gutiérrez. Antes de fijar mi postura sobre este tema, quisiera precisar cuál es el papel que estamos llamados a desempeñar como Tribunal Constitucional en asuntos de esta naturaleza. Nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro. Su vocación es sentar los acuerdos fundamentales que nos permitan vivir en comunidad, a pesar de nuestras diferencias en anhelos, necesidades y puntos de vista. Por ello, consagra una visión profundamente democrática del desarrollo, una visión plural que nos permite alcanzar un crecimiento integral y sostenible, con libertades y justicia social, con dignidad para todos los individuos, grupos y clases sociales, un desarrollo capaz de transformar la vida de las personas y no solamente los mercados o las economías. Por ello, cuando el legislador democrático elige una medida para hacer realidad esta visión, nuestra labor no es evaluar la pertinencia de su diseño, las bondades de su modelo económico o la conveniencia de su regulación, mucho menos nuestra coincidencia ideológica. Nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados. Como sabemos, la reforma constitucional de 2013 en materia energética implementó un nuevo diseño constitucional en el que, por un lado, se mantuvo la reserva de exclusividad del Estado en las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como en la prestación del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica, mientras que, por el otro, se abrieron a la participación privada las demás actividades de la industria, como la generación y el suministro, con la intención de que se llevaran a cabo en un entorno de mayor competitividad, todo lo cual quedó plasmado en el artículo 27, párrafos 6 y 28 constitucionales. La pregunta que hoy debemos hacernos es si estos preceptos imponen un diseño normativo único o si existen diversas opciones regulatorias válidas a la luz de los principios y valores constitucionales en juego. La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas. Nuestra Constitución establece los principios que rigen al sistema eléctrico nacional y es nuestro deber interpretar su sentido para determinar si la política adoptada por el legislador democrático puede válidamente insertarse en ese marco, por más que el nuevo enfoque sea diferente al anterior y al original. En su célebre voto, en el caso Lochner versus Nueva York en 1905, el ministro Holmes explicó que, cito, una constitución no busca incorporar una teoría económica particular, ni el paternalismo ni el laissez-faire. Una constitución está hecha para un pueblo con puntos de vista fundamentalmente distintos. El accidente de que nos encontremos en la Constitución con ciertas opiniones que nos resultan naturales y familiares o novedosas o incluso desconcertantes no debe nublar nuestro juicio sobre la cuestión de si las leyes que integran estos puntos de vista vulneran la Constitución. Fin de la cita. Hoy suscribo estas palabras. Hecha esta precisión, manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto, pero por cuanto hacia los incisos A, B, D y G, lo hago por motivos diversos. Lo primero que tenemos que determinar
es si las normas impugnadas en este apartado inciden al menos prima facie en los derechos a la competencia económica y libre concurrencia que se estiman violados, en cuyo caso la metodología de análisis debe ser a través de un test de proporcionalidad, tal como lo he venido sosteniendo en diversos precedentes relacionados con la competencia económica, no a través de peticiones de principios, si nos parece adecuado, si nos parece correcto, si nos sorprende o no nos sorprende, si pensamos que es mejor esto o aquello. Tenemos que dar argumentos técnicos de constitucionalidad. Creo que eso es lo único que tenemos que hacer y no es menor. Al respecto, me parece que las normas que se refieren, primero, al nuevo esquema de prioridad en el despacho en función de contratos de entrega física, segundo, al sistema de precios unitarios y tercero, al sistema de centrales y contratos legados, en la medida en que están específicamente diseñadas para fortalecer a la CFE por encima de otros participantes en el mercado, tienen una clara incidencia en este derecho. Ahora, esto no significa, como he escuchado aquí, que por ese solo hecho tales preceptos sean inconstitucionales. La competencia económica, como cualquier otro derecho, no es absoluta, y mucho menos en una actividad como la industria eléctrica, en la que algunos de sus componentes constituyen un área estratégica cuyo desarrollo corresponde exclusivamente al Estado. De ahí que la metodología adecuada para analizar el argumento de violación a la competencia económica sea el de un test de proporcionalidad. Esto es algo que he sostenido anteriormente. Al discutirse las acciones de inconstitucionalidad 63/2016 y 13/2017, afirmé claramente que, al igual que otros derechos humanos que consagran libertades, el legislador democrático puede limitar o restringir el derecho a la competencia y a la libre concurrencia, siempre y cuando las medidas adoptadas superen un test de proporcionalidad, a partir del cual se determine si la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, si es idónea, necesaria y proporcional. Este análisis debe necesariamente tomar en cuenta que la competencia económica no es el único valor a tutelar, sino que entran en juego muchos otros fines y objetivos igualmente constitucionales, como la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional, la accesibilidad al servicio público de energía eléctrica, la sustentabilidad, entre otros. La labor del Estado es encontrar un justo equilibrio entre todos estos principios. Una cosa es que la reforma de 2013 haya abierto ciertas actividades a la competencia, y otra muy diferente es que la competencia sea el último fin o el único fin válido del modelo regulatorio. Pues bien, como ya anuncié, a mi juicio el sistema normativo impugnado, analizado en forma sistemática, supera un test de proporcionalidad, en tanto la incidencia que tiene en la libre concurrencia persigue un fin legítimo a través de medidas idóneas, necesarias y proporcionales, a la luz de la evidencia con la que cuenta este Tribunal Constitucional. Primero, consecución de un fin constitucionalmente legítimo. De la exposición de motivos se desprende claramente que la intención del legislador fue garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico a través de, entre otras medidas, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda alguna, contar con un acceso confiable, seguro y continuo al servicio de energía eléctrica no solo es un fin constitucionalmente válido, sino que se trata incluso de un fin constitucionalmente imperioso. Garantizar la continuidad
y la seguridad en el servicio público de energía eléctrica es una condición necesaria para el ejercicio de muchísimos derechos fundamentales. Así lo reconoce incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el amicus curiae presentado en este asunto, al señalar que se trata de un elemento vinculado y del cual depende íntimamente el derecho de todas las personas a una vida digna, pues el acceso a la energía eléctrica es, cito, un factor imprescindible para disfrutar de un nivel de vida adecuado y para la mejora continua de las condiciones de existencia. Fin de la cita. Consecuentemente, dado que las normas impugnadas persiguen un fin constitucionalmente válido, lo siguiente que tenemos que analizar es si la medida es idónea, necesaria y proporcional en atención a los bienes jurídicos en juego. Segundo, idoneidad. Esta Suprema Corte ha señalado que para evaluar la idoneidad de una medida es necesario determinar si existe una relación empírica entre esta y el fin legítimo que se persigue. Para ello, se ha señalado, basta que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busque el legislador, considerando la evidencia científica disponible o las convicciones sociales generalmente aceptadas. En otras palabras, debe existir una relación racional entre la medida y el fin propuesto. Además, como he sostenido en otros casos, tratándose de ámbitos en los que prevalece cierto margen de libertad configurativa, como sucede en el caso de actividades relacionadas con el sector eléctrico, debe considerarse que el legislador democrático cuenta con un mayor margen de acción epistémica, lo cual significa que en aquellos casos en los que existe incertidumbre sobre las premisas empíricas en las que se apoya, debe entenderse que existe a su favor la presunción de que éstas son verdaderas. Si bien hasta ahora he aplicado dicho estándar a casos relacionados con la política criminal y la política fiscal, como son el amparo directo en revisión 181/2011 y mi voto concurrente en la acción de inconstitucionalidad 103/2016, me parece que tales razonamientos resultan igualmente aplicables en el contexto de la política eléctrica nacional, máxime que se trata de una materia extremadamente técnica y compleja, en la que, salvo prueba en contrario, el legislador suele estar mejor posicionado y legitimado para elaborar y evaluar las políticas públicas aplicables a ese sector. Lo anterior exige considerar entonces que, ante la incertidumbre o falta de certeza sobre las premisas empíricas, las medidas adoptadas por el legislador deben estimarse en principio idóneas para la consecución de los fines perseguidos, salvo que exista evidencia que demuestre que éstas parten de premisas manifiestamente falsas. En el caso, me parece que en su conjunto las modificaciones implementadas por el legislador en relación con el nuevo sistema de despacho y adquisición de energía eléctrica cumplen con esta grada, en tanto se dirigen a cumplir en algún grado y en alguna medida los objetivos propuestos por el legislador democrático sin que exista evidencia en sentido contrario. Ello es así, entre otras razones, pues al establecer un esquema de asignación y despacho que en su conjunto prioriza los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, tal y como lo establece el artículo 4, fracción sexta de la ley impugnada, es razonable estimar que el modelo diseñado por el legislador contribuye en algún modo y en algún grado a contar con un sistema eléctrico nacional confiable y seguro, en la medida que, al obligarse los generadores a entregar la energía conforme a ofertas de programa fijo, ello puede reducir razonablemente los riesgos de interrupción
o falta de entrega de energía que podrían ocasionarse bajo otro tipo de esquemas. Este razonamiento resulta igualmente aplicable a la modificación legislativa relacionada con el nuevo esquema de contratos y centrales legadas, pues también en estos casos el legislador hizo énfasis en el artículo 3º, fracción 14 de la ley impugnada, que estos últimos estarán sujetos a que se celebren con compromiso de entrega física. Así, si bien a partir de la reforma se permite que estos cuenten con una mayor participación en el mercado, ello está condicionado en todo momento al cumplimiento en ese mismo esquema de prioridad y seguridad en el servicio. Finalmente, respecto al sistema de precios unitarios a que se refiere el mismo artículo 4, fracción 6ª de la ley impugnada, me parece que existe también una relación racional entre la medida y el fin propuesto por el legislador, pues se trata de una medida que, de acuerdo con el legislador, está igualmente encaminada a reducir riesgos de desabasto en el sistema eléctrico al fomentar la prioridad en el despacho de proveedores con capacidad de generación efectiva, lo que, de acuerdo con la reforma, de ninguna manera implica excluir a los generadores de energías limpias o renovables del mercado, sino únicamente que su participación deberá darse en un sistema, un esquema de gestión operativa que al mismo tiempo pondere adecuadamente la continuidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional. En suma, me parece que la medida implementada por el legislador, al poner un mayor énfasis en la entrega efectiva de energía eléctrica para la satisfacción real y completa de la demanda nacional, cumple con la grada de idoneidad del test de proporcionalidad, en tanto que existe una relación racional entre la medida y la finalidad de contar con un sistema de suministro eléctrico nacional más robusto y confiable, que permita cumplir con las necesidades de energía en toda la población sin que exista evidencia suficiente que refute dicha conclusión. Tercero, necesidad de la medida. En cuanto a la grada de necesidad, si bien es cierto que podrían imaginarse diversas medidas alternativas que podrían incidir con menos intensidad en la competencia y el libre mercado, me parece que no contamos con evidencia suficiente que demuestre que existen medidas alternativas menos lesivas, pero que tengan el mismo grado de eficacia para lograr los fines propuestos por el legislador. Dicho de otra forma, no es claro que existan medidas alternativas igualmente idóneas para garantizar la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y, por tanto, para derrotar la presunción de constitucionalidad de la medida adoptada por el legislador democrático. Como dije anteriormente, tratándose de ámbitos en los que el legislador democrático cuenta con un amplio margen de apreciación epistémica debido a su posición institucional, como tribunal constitucional tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos, de no sustituirnos en el legislador y tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas. 4. Proporcionalidad en sentido estricto. Finalmente, en cuanto a la grada de proporcionalidad en sentido estricto, me parece que también se supera, pues el grado de afectación que las medidas tendrán efectivamente en la competencia económica y el libre mercado en el sector de energía eléctrica es aún incierto, pues ello depende de múltiples factores contingentes y variables relacionados en su mayoría con la reacción del mercado y de los actores económicos, sobre lo cual no se cuenta con evidencia suficiente. Así, al ser incierto el grado de intervención que la medida tendrá en el derecho de competencia, no es posible afirmar con seguridad que ésta resulta igual o superior al grado de satisfacción del fin legítimo buscado por el legislador, el cual, como se dijo, es la continuidad, confiabilidad y seguridad en el servicio de energía eléctrica. Consecuentemente,
Al no demostrarse que la medida adoptada por el legislador democrático sea desproporcionada a la luz de los derechos en juego, lo procedente es declarar infundados los conceptos de invalidez y reconocer la validez de los artículos impugnados. Por estas razones, si bien comparto el sentido de la propuesta en estos subapartados, lo hago a partir de una metodología y razones distintas. Tome votación, secretario. Sí, señor.